Muy buenas noches, soy Gonzalo Prialé, esto es 4 a la N. La Contraloría General de la República juega un rol clave para lograr una eficiente y transparente gestión del gasto público y combatir la corrupción en el país. Cuenta con suficiente presupuesto y con personal calificado, rinde cuentas a la ciudadanía y muestra resultados de la misma manera en que se lo exige a las entidades y funcionarios que controla. Ha dado frutos su control concurrente, que ha sido su principal herramienta en los últimos años. Necesita cambios en su enfoque y en su estructura. Para analizar estos temas, esta noche me acompañan Jorge Danós, abogado, socio del estudio Checopar y uno de los mayores expertos en la materia, José Luis Bonifaz, profesor de Economía en la Universidad del Pacífico, y Orlando Viñolo, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Es bien grato tenerlos aquí. Bienvenidos. Gracias. Jorge, el nuevo Contralor decidió suspender la eficacia del reglamento y el plan para implementar la ley del auditor, porque no se cuenta con recursos para su implementación, según dijo. La proyección de los gastos que demandaría el tránsito a la carrera de auditor gubernamental sumaría unos 1.700 millones de soles en los siguientes años. ¿Era necesaria la creación de esta carrera? ¿Existen carreras similares en la administración pública? De acuerdo. En verdad tenemos la ley del servicio civil como un marco legal general de buena cuenta para el personal al servicio del sector público. Carreras especializadas podrían haber como el tema diplomáticos o específicamente el tema policial, el tema militar. Era importante poder crear un tema, probablemente dentro del marco de la ley del servicio civil, algunas reglas, tal vez potenciar, tal vez mejorar. No estoy muy seguro que el marco legal aprobado haya sido el apropiado. Me da la impresión que era casi, vamos a decir, un marco legal extra los que existentes, además con un régimen especial, sui generis, etc. No estoy seguro que eso necesariamente fuera la solución para mejorar y enrumbar o reorientar el trabajo de Contraloría. No necesariamente. Como vamos a conversar seguramente, de verdad, en materia hoy día, hay muchos temas pendientes que Contraloría tiene que mejorar. Y no necesariamente esa ley tendría por qué haber sido la solución. Y claro, tal y como está diseñada o configurada, requería un alto presupuesto y en la práctica casi exonerarse de una serie, a su vez exonerarse de normas del sector público, de la administración financiera del Estado, casi una contradicción. Por tanto, no creo que ahí haya estado centrado lo principal. ¿De acuerdo? ¿No? Sí es importante mejorar la Contraloría, sí es importante mejorar las acciones de control, mejorar obviamente, ¿verdad?, la calidad de los encargados de control, pero no creo que ahí haya estado centrado lo principal. José Luis, tomando en cuenta que la Contraloría no ha logrado ejecutar todo su presupuesto en los últimos años, se redujo el financiamiento del control concurrente de 2% a 0,5% del monto del contrato de cada obra. Por otra parte, el Contralor saliente indicó que al reducir su financiamiento se estaría ignorando que el control concurrente generó un ahorro al país de unos 1.000 millones de dólares en los últimos 5 años, según afirma, y que las inversiones bajo control avanzan 30% más rápido. ¿Será esto cierto? ¿Cuál es tu balance y ha sido una decisión acertada la reducción del aporte por control? Mira, gracias Gonzalo por la invitación. Yo creo que el control concurrente es una modalidad importante para el mecanismo de la Contraloría. Creo que el control concurrente es un mecanismo que acompaña a los funcionarios públicos para tomar decisiones difíciles, sobre todo cuando se trata de megaproyectos. El problema es que el control concurrente, como ha pasado en los últimos tiempos, no exime del control posterior. Y el control posterior siempre está presente en el pensamiento del funcionario público cuando toma decisiones. Entonces, el problema, creo yo, independientemente del porcentaje que se ponga a obras o no se ponga a obras, es que siempre el funcionario público tiene como dos perspectivas. ¿Hago bien mi trabajo o me cubro de la Contraloría? Si hace bien su trabajo, lo único que va a conseguir es una palmadita, porque no hay carrera pública en el Perú. ¿No? La ley de servicio civil está bastante atrasada
en ese sentido. Entonces sus objetivos se enfocan en defenderse de la Contraloría. ¿Y qué viene? Vienen informes, vienen cartas para cubrirme de lo que hice o de lo que no hice. Vienen contratos de consultorías o opiniones de expertos para, digamos, respaldar mi decisión como funcionario público. Y el problema ahí es que eso lo hace el funcionario público de una parte y de la otra también. Entonces, yo creo que no es un problema de presupuesto, es un problema más de fondo, donde el funcionario público tiene que tomar decisiones que vayan con el bienestar social de su acción en favor del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, control recurrente, concurrente, sí, pero digamos que el control posterior ya no debería estar a un nivel tan fuerte si es que ya hubo control concurrente, ¿no? Bueno, vamos a volver sobre el tema más adelante. Bueno. Orlando, hace unos años en la Contraloría laboraban unas 1.500 personas. Ahora son 9.600 personas. ¿Tú crees que la reducción de su presupuesto que acabamos de comentar con José Luis tendrá un impacto al desmantelarse los órganos de control institucional llamados OSI y reducirse el personal a partir de enero del 2025? No, aumentar o reducir personal no es exactamente un fenómeno que se pueda atribuir al presupuesto, ¿no? O sea, eso depende de varios factores. Depende en primer lugar de la cantidad de concursos que tengas. La Contraloría, la mayoría de personal que tiene ahora es personal eventual. O sea, si uno empieza a revisar los modelos de función pública que han asumido, básicamente son casi indeterminados o casi temporales, o sea, por lo cual pueden salir en cualquier momento. Además están utilizando, y eso es extraño, mucha locación de servicio, que es un contrato informal que tenemos en Perú y que la Contraloría lo utiliza frecuentemente para poder ampliar sus servicios de control. Entonces, si hablamos de eso, ese personal eventual sí va a salir, y eso iba a suceder con o sin ampliación de presupuesto. ¿Eso significa que se van a reducir la cantidad o los números de servicios de control? Yo creo que eso dependerá. Habría que racionalizar y concentrarse en lo que la propia ley del Sistema Nacional de Control señaló como la materialidad, ¿no? Es decir, aquellas operaciones donde se use fondos o patrimonio público de mayor significancia o de significado económico, donde eventualmente haya mayores riesgos frente a la legalidad y a la evidente posibilidad de ejercicios corruptos, pero además también tiene que ver con un sentido de oportunidad de las cosas. Creo que la Contraloría ha intentado ser un pulpo que ingresa muchos temas, pero en el fondo no ha podido aprisionar las cosas importantes. Yo adelanto acá un concepto que lo vengo dando vueltas hace mucho tiempo, porque tiene que ver con la reinterpretación que incluso el Constitucional ha planteado en su reciente sentencia, que es la Contraloría tiene que ser una organización que busque daños frente al patrimonio público, no que se ocupe del control de la legalidad general, no que se ocupe de la materialidad mínima, tiene que concentrarse en toda lesión que sea importante y tenga entidad y significancia jurídica. Todo eso puede ser trasladado, sí, luego a un informe para poder llevar a responsabilidades a personas que estén involucradas directamente en el daño o que hayan ocasionado un peligro hipotético de daño. Mientras no nos concentremos en eso, la Contraloría va a seguir dando de tumbos, metida en infraestructuras grandes, en infraestructuras pequeñas, en operaciones menores de control de legalidad, en asuntos de opiniones previas. Acuérdense que la Contraloría también hace opiniones previas. Y fuera de eso, hay un asunto también importantísimo para la ciudadanía que no se publicita en Perú, que tiene que ver con la Cuenta General de la República. Ese tema es esencial en el mundo del Estado del Derecho. Si uno entrega esa información bien, la procesa frente a los ciudadanos y muestra cómo van los contratos, cómo va la infraestructura, etc., los parlamentarios tienen todo el deber y deben el derecho de hacer reclamos frente a esa cuenta general. Muy claro. Jorge, en su sentencia del 24 de julio pasado, el Tribunal Constitucional estableció que la Contraloría se encuentra limitada a supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado y de la deuda pública de acuerdo a la Constitución, y delimitó su potestad sancionadora con precisiones que declaran inconstitucionales varios artículos que la regulaban. ¿Pueden ahora los funcionarios peruanos defenderse mejor de las arbitrariedades del órgano de control? ¿Qué opinas sobre esta sentencia? ¿Será suficiente para surtir el efecto deseado? Probablemente lo más valioso de la sentencia, más que aquellas partes que declara inconstitucional, es cuando caracteriza el alcance de las funciones de Contraloría,
que como acaban de decir mis colegas hace un momento, ¿verdad?, tienen que ver con la administración financiera. Lo que hace el tribunal es tomar la norma constitucional y dice tiene que ver con la legalidad de la ejecución del presupuesto, la legalidad de operaciones de endeudamiento en segundo lugar y la legalidad de las actuaciones en una cuenta de la administración. Pero dice, ojo, lo sancionador se circunscribe a las dos primeras, no a todo el ámbito, solamente a las dos primeras, a lo que llama administración financiera. Y además el tribunal emplea expresiones muy importantes, dice, la facultad de sancionar no es lo esencial o primordial de la Contraloría, sino es accional, lo cual no es lo que ha venido sucediendo. En los últimos años, el indicador de desempeño que quería utilizar Contraloría no es cuánto disminuyó la corrupción, sino cuánto se ha sancionado o cuántas observaciones he formulado. Exacto. Eso sí es lo principal. Y el tribunal incluso le llega a decir lo siguiente, no, la Contraloría no puede ejercer, dice expresamente, un control desorbitado sobre la gestión de las demás entidades estatales. Ahí creo que está la importancia, ¿de acuerdo? Yo tengo desorbitado suena significativo. Significativo, ¿no? Bueno, es que bueno, en tanto que el control, en tanto que la potestad sancionadora haya sido utilizada como indicador de eficiencia, en lugar de cuánto ha disminuido la corrupción, cuál ha sido el efecto positivo. Hace un momento comentaba José Luis, esto ha sido nefasto para el funcionario público. El funcionario público tiene temor de poder decidir, no puede ser que el funcionario no piense en su deber, sino piense en cómo poder salvarse de responsabilidad. Correcto, eso lo vamos a ver ahora, sin falta. Orlando, en su sentencia, el Tribunal Constitucional indica que debe limitarse la facultad sancionadora de la Contraloría en materia de responsabilidad administrativa funcional para evitar un régimen dual de la Contraloría y de servir sobre la misma materia. ¿Cómo puede afectar esto a los funcionarios y cuál de los dos regímenes prevalece? Fue un error grave el año 2013 crear dos regímenes disciplinarios en el fondo. Yo estoy completamente en desacuerdo, y lo digo abiertamente. ¿Que funcionaban en simultáneo? En simultáneo, y fueron creados meses posteriores, porque se implementó en el 2013 la ley del servicio civil con su régimen disciplinario. En paralelo fue creándose esta reinstauración de la potestad sancionadora que viene de los años 80, porque ya tenía antecedentes en la época de Kucianowicz, de ese contralor antiguo, ¿no? Entonces se reimplanta esta idea y el primer acto que hace el Tribunal Superior de Responsabilidades, que es el órgano resolutivo de segunda instancia en este régimen, es decir, vamos a darnos carta de naturaleza, vamos a tratar de decir qué somos. Y dijeron, nosotros no somos disciplinarios, somos un sancionador especial. Y eso nos metió en un marasmo y en un problema jurídico gigantesco. Porque tú tienes a un sujeto único como el funcionario que tiene que afrontar su régimen propio doméstico disciplinario, que no es solamente el del servicio civil, pueden haber también de carreras especiales, ¿sí? Y además tiene que afrontar también lo que venga por informes de control que abre el tema de la responsabilidad administrativa funcional. Entonces, es el único sujeto de derecho individual que hay en Perú que tiene que afrontar dos regímenes propios. Eso no pasa en otros mundos nuestros, ¿eh? Y eso es un asunto que creo que el Constitucional ya puso el dedo sobre la llaga y le está diciendo al legislador, tienen que legislar de otra manera para unificar, de cierta manera codificar el tema. Que la Contraloría se ocupe de lo más grave, que vea los temas seguramente patrimoniales, económicos de mayor entidad, y que las entidades empleadoras sean las únicas que se puedan ocupar de los temas más domésticos como los deberes funcionales directos, los deberes éticos, los asuntos que tienen que ver con acceso, también los asuntos que tienen que ver con la progresión de carrera. Entonces, hagan ese rol, pero dentro de una sola norma, no como sucede ahora, que es realmente un caos. Lo que tenemos ahora es un caos que además resalta un tema. No ha habido legislación sancionadora que haya tenido dos sentencias de inconstitucionalidad. O sea, ya este régimen tiene dos sentencias de inconstitucionalidad sobre legalidad material incluso. Eso tiene que llamar la atención de la Contraloría y llamar la atención también de los ciudadanos. No nos está funcionando la lucha anticorrupción. No nos está funcionando por estos errores estructurales. Pero visto desde otro ángulo, lo penoso es que servir no ha despegado, ¿no? Entonces hay un régimen administrativo funcional de servir, pero lo que no hay es gente en servir. ¿Cómo ves esto? Lo veo como lo miraban los italianos cuando empezaron a reformar en el año 90 con Sabino Cassese la función pública. Necesitamos una cabeza que se compre el pleito de asumir que la función profesional es el mayor reto que tiene este país para llegar al primer mundo. Eso es lo primero. No tenemos esa cabeza, la tenemos que buscar seguramente entre profesores, entre gente experta, que se ponga al nivel del presidente y ya mete los $1.000 millones que necesitamos para hacer esta reforma estructural. No hay más. Sí. Ahí hay un problema de decisión política que data de antiguo, es decir,
Como Orlando decía, esto comenzó hacia el año 2012, 2011, 13, y costó un montón. Lo que hemos tenido antes es un caos a nivel normativo, a nivel organizativo. ¿Por qué no se ha implementado? Yo creo un tema bien claro, falta de voluntad política y económica, porque es inversión. Y me da la impresión que hay un ministerio en el cual no ha querido apostar por invertir, en el cual considera un gasto más bien hacerlo y que no ve el resultado. Entonces, no ha habido el mayor desarrollo. Ha habido por momentos voluntad, probablemente los titulares de servir han querido hacerlo, sí, seguramente, pero las reformas del Estado, del nivel que está comentando muy bien Orlando, se toman al más alto nivel político. Porque obviamente los partidos políticos alrededor también a veces toman el Estado como botín. Esta es la principal reforma del Estado, como ha comentado Orlando, pero no hay voluntad, no se quiere hacer. Y ese es el gran problema que han habido y por eso quedó frenado más de 10 años. Es que creo que estamos viviendo la epopeya del Estado como botín y la meritocracia ha sido reemplazada por una mediocrecracia, por decir una palabra inventada. Es cierto. Una pregunta, José Luis, sobre el mismo tema, pero la variante del temor. El tribunal ha puesto límites a la facultad sancionadora de la Contraloría. ¿Tú crees que esto se va a reflejar realmente en menos lentitud para la toma de decisiones o, lastimosamente, hay un reflejo condicionado de larga data por el temor de los funcionarios a la Contraloría que puede ser muy difícil de superar? Es muy difícil de superar y es por lo que han dicho mis colegas. Se ha vuelto un reflejo condicionado. Es que si no hay carrera pública y tú no tomas decisiones en favor del Estado con un objetivo de mejora en tu carrera, de ascenso, entonces, ¿para qué estás? Ese es el grave problema. La ley de carrera pública lo que implica es un cambio en la mentalidad del funcionario público, como sucede en países europeos, donde efectivamente tú empiezas de abajo y terminas siendo el jefe debido a tu experiencia y debido a tus logros y tus buenas decisiones. Eso no está pasando. Y eso es grave, ¿no? Y afecta a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿por qué yo no soy optimista en ese sentido? Porque un caso, ¿no? En el 2015 la Contraloría publicó una guía de auditorías del cumplimiento de las APPs. ¿Cuál era la chamba de la Contraloría? Comprobar, verificar, constatar y vigilar. Fíjate esos 4 verbos. En ningún caso dice interpretar, analizar. No, porque el trabajo de la Contraloría es comprobar, verificar que los sustentos técnicos y económicos de las decisiones de los funcionarios públicos estén. Ese es su trabajo. Pero ¿a qué se ha dedicado en estos tiempos la Contraloría, en el caso de las APPs? A observar adendas, por ejemplo, y decir que no eran adecuadas en términos económicos. Cuando se tomaron esas decisiones, el estado económico del entorno era diferente al que es hoy cuando hacen las revisiones. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no?, revisar decisiones económicas anteriores porque ellos no han estado en ese momento. Y por supuesto, lo que tienen que hacer es revisar los sustentos económicos para poder tomar una buena decisión. En ese sentido, pues yo no soy optimista, porque en la mente del servidor público, nuevamente digo, está cubrirse de la Contraloría. Y eso, hasta que alguien me demuestre lo contrario, no está pasando en este momento, ¿no? La cultura del miedo es la que está sobreviviendo y expandiéndose terriblemente. Nadie quiere trabajar para el Estado. Nadie quiere trabajar para el Estado. Entonces hay una impronta de temor en el funcionario. Sin lugar a dudas. Y sobre el tema de inversiones, yo recuerdo informes del Consejo Privado de Competitividad que daba cuenta hace un tanto de las interferencias de Contraloría sobre temas de proceso de promoción de la inversión privada. Creo que todos sabemos que hay una presidenta titular de un organismo regulador que hace poco en un evento sobre inversión daba cuenta de las interferencias de Contraloría y llegó a decir en público, si tal es así, mejor que tomen nuestro puesto y nosotros nos vamos. A tal nivel, en tal tema. Y creo que todos conocemos que recientemente ha sido publicado un artículo en un diario de circulación nacional, en el cual una prestigiosa funcionaria de Contraloría señala de que los riesgos de trabajar en temas de promoción de la inversión desde Proinversión y que el presupuesto de Proinversión tiene una alta carga en defensa de sus funcionarios.
es esquizofrénico. Contraloría los ataca y la entidad tiene que gastar en su defensa. Entonces, es un gravísimo problema. Y sobre el tema de régimen del funcionario que venía comentando Orlando, José Luis, lo cierto es que la principal reforma de los últimos 10 años ha sido estigmatizar al funcionario. ¿Con qué lo sancionamos? ¿Qué agravos más? ¿Qué declaración jurada más tiene que presentar? ¿Qué impedimento más? Es muy sencillo. Exacto. Y tiene buena prensa hacerlo, ¿no? Más declaraciones juradas. Hay entidades, incluso Contraloría, que tienen que hacer numerosísimas declaraciones juradas. Es absolutamente irracional. Bueno, evidentemente entonces algo tiene que cambiar. Vamos a una pausa y volvemos. Orlando, ¿cuál es la línea fina? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los funcionarios públicos? ¿Se puede hacer lo que la ley no prohíbe ni autoriza específicamente? No, el funcionario público, al igual que la administración, están ligadas a una versión muy particular del principio de legalidad, que se le conoce como versión positiva, es decir, solamente pueden hacer aquellos para lo cual expresamente están autorizados por el dispositivo expreso. Es decir, pueden hacer un margen de reglado, que normalmente es lo que plantean las leyes, o un margen discrecional, si es que la ley, por ejemplo, te plantea opciones, ¿no? O y, que son partículas clásicas en las leyes, la posibilidad de tener un objetivo grande en donde tú tienes todo un margen de maniobra para actuar. Tiene que estar escrito. Tiene que estar escrito. Nada se puede sobreentender, nada es implícito, nada puede asumirse a partir de una especie de interpretación extensiva, como se le conoce en el derecho. Entonces, eso... Tampoco hay presunción de buena fe ni nada. Sí puede haber, pero en otro sentido. Ya es en el mismo comportamiento del funcionario cuando toma la decisión o asume lo que se tiene que ejercitar y practica la potestad. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con algo que se da en el receptor, en el que es el empleador del funcionario. Es una organización del poder público. Entonces necesita necesariamente partir por una habilitación expresa que da el legislador. Por eso es que también está sometido a control judicial. Y quiero adelantar algo. La Contraloría es, igual que sus pares, una administración pública. Pero es la única administración que, a diferencia de las otras, no puede ser controlada judicialmente en la práctica. Es decir, ha pasado muy pocas posibilidades de poder controlar su actividad fiscalizadora o de informes de auditoría. Incluso eso ha sido cerrado abiertamente por la Corte Suprema en algún momento. Solamente se ha podido fiscalizar a la Contraloría a través de procesos de inconstitucionalidad. Entonces, eso no es, y con una agravante, los procesos de inconstitucionalidad no está hecha para todos los ciudadanos. Solamente 5.000 personas pueden plantear una demanda en Perú de este estilo. Entonces, en la práctica, la Contraloría es incontrolable. Es muy extraño con lo que sucede con las administraciones que son fiscalizadas. Y para cerrar, y antes que se me vaya la idea de algo que habían comentado más temprano, los colombianos han avanzado muy bien en su tema de auditoría, un tema que creo que hay que recogerlo en nuestra legislación, la prohibición de cogestión. Cuando las entidades superiores de fiscalización o fiscalizadoras ingresan a fiscalizar, no pueden cogestionar. Y justamente en inversiones tiene que ver con eso, una aparente toma de decisiones, una implícita fórmula de plantear cosas. Eso tiene que estar expresamente prohibido y te puede llevar a disciplina como auditor, ¿no? Y algo complementario, en otros países del mundo existe esta obsesión por la literalidad que hay acá. Es muy latino eso, es muy propio del mundo continental, no es algo solamente peruano. Esto uno lo revisa en las prácticas generales que hay en América Latina en general y notará que siempre habrá esta idea. Pero Perú es muy particular porque su literalidad y su excesiva formalidad se mezcla con una falta de jueces preparados en la revisión y fiscalización de la administración. Solo tenemos en Lima Corte Contenciosa, en provincias está abandonado el asunto. Sí, sí, es peligroso eso. Jorge, la discrecionalidad de los funcionarios les debería permitir un margen de libertad al tomar decisiones como peritos o técnicos en las materias. ¿Qué pasa cuando la Contraloría opina diferente y hace prevalecer su opinión no técnica? ¿Y por qué la Contraloría actúa usualmente en contra de la discrecionalidad de los funcionarios? ¿Tiene un problema cultural? Sí, sin lugar a dudas. Hay un tema muy singular, porque uno va a la Ley Sistema Nacional de Control y tiene prevenciones donde le dice que el funcionario de Contraloría no puede afectar la discrecionalidad del funcionario a cargo de la gestión. De lo contrario, estaría invadiendo precisamente, de verdad, estaría tomando la gestión de otro. ¿Sí? Eso lo dice la Ley Sistema Nacional de Control. Lo dice también cuando vemos la definición de control externo, que es lo que hace la Contraloría sobre las entidades. También lo dice. No puede superponerse, no puede tomar, no
no puede adoptar, y la práctica es otra. Algo más, las normas de promoción de la inversión vigentes, la actual y todas las anteriores, lo tengo acá presente, va a decir que tiene que respetar el rol, precisamente, de alguna manera, el carácter discrecional, para que no lo afecte, para que no lo atemorice. No ocurre así en la práctica, lamentablemente. Es un problema cultural. Es curioso que esa literalidad no la observan, no la respetan, pero le aplican la letra a todo el que se mueve, ¿no? Casi toda norma dictada en los últimos años, sobre todo vía decretos legislativos e iniciativas del Poder Ejecutivo, ha tratado de decir salvaguardar precisamente ese carácter discrecional de algunas decisiones, ¿de acuerdo? Y sin embargo no ha sido así. Porque claro, ¿cuál es el problema que está atrás? La necesidad de buscar sumar responsabilidades, sumar observaciones, sumar hallazgos como sinónimo de eficacia. Ese es el gran problema y lo que origina las distorsiones que venimos hablando de un control concurrente, de afectación, desánimo del funcionario, desaliento, el no querer actuar, y todo eso genera una mala gestión administrativa y todo eso perjudica. Hablamos de cuántos miles de millones de horas paralizadas. Ahí está una demostración de cómo se afecta a la sociedad, no solamente al funcionario, a la sociedad en general. Y todavía no hemos hablado de las abandonadas, que son mucho más. José Luis, el tema, sé que te interesa mucho. La ley de APPs, asociaciones público-privadas, establece que las decisiones en todas las fases de una concesión se encuentran en el ámbito de la famosa discrecionalidad de los funcionarios. Pero yo recuerdo que cuando no había control concurrente, había control preventivo. Pero funcionaba igual o peor que un rayo paralizante, porque era como una espada de Damocles que si no te portas, después vengo con el control posterior y vas a ver lo que te pasa. Entonces, ¿cómo actúa este control en cualquier forma, en todos estos casos, en las concesiones? Sí, es un tema complicado, ¿no? Hay algunos casos emblemáticos, ¿no? que yo he podido revisar y en algunos casos estar. La Contraloría hace sus informes de auditorías y, por ejemplo, toma un contrato de concesión en el 2018 y revisa 9 años para atrás, 8 años para atrás. Y, por ejemplo, en el caso de la concesión del puerto de Paita, lo que hizo la Contraloría es observar el concepto de obras mínimas e inversiones adicionales que estaba en el contrato de concesión y que la APN y Ocitran lo habían interpretado de un modo. Hay que observar que el único que interpreta contratos de concesión en el sector transporte es Ocitran. Vino el informe de auditoría y el de auditoría interpretó otra cosa. Observó que las obras mínimas eran inversiones adicionales y al revés. Y involucró a 11 funcionarios en procesos penales y civiles, producto de esta interpretación, lo que a todas luces, y como han mencionado nuestros amigos abogados, está fuera de su competencia, ¿no? Y ese es un problema. Entonces, control preventivo, control concurrente, ¿no? Siempre está la espada de Damocles del control posterior después de 9 años. Es un estigma, ¿no? Después de 9 años. Eso tiene que terminar. Aquí hay evidentemente discrecionalidad de los reguladores al haber aprobado esas inversiones, producto de una interpretación correcta o no del contrato de concesión, que es una de las facultades del regulador, ¿no? Ese es uno de los casos emblemáticos. Hay otro, me permites rápidamente, que también viene del sector transporte, que me han hecho recordar algunos amigos, sobre mantenimiento de una pista de aterrizaje. Pues, ¿quiénes son los expertos en eso? Bueno, los de Ocitran trabajan en ese tema. Viene un comité de auditoría donde los miembros del comité de auditoría no tenían la menor idea de lo que era el mantenimiento de una pista de aterrizaje. Y lo que hicieron fue amenazarlos con juicios penales porque discrepaban del criterio técnico. Entonces, en un mundo así, es muy difícil ser servidor público, ¿no es cierto? Por eso es que esas cosas tienen que cambiar. El objeto no es tener la mayor cantidad de hallazgos, tener la mayor cantidad de funcionarios sancionados, sino
debe ser otro el objetivo, y es un tema que Claro, gastar sobre el que hay que hablar. eficientemente, ¿no? Lograr el Exactamente. resultado y el servicio deseados. Jorge, la Contraloría tiende a argumentar, esta pregunta es medio política, así que adelante. La Contraloría tiende a argumentar que cualquier recorte de sus facultades o de su presupuesto esconde el propósito de hacerla retroceder en su lucha contra la corrupción en el gasto público. Esto podría parecer una duda razonable ahora que, por ejemplo, en el legislativo la minería ilegal supera límites y se dictan leyes de impunidad. O sea, ¿cuál es tu balance? A ver, el problema es que en ocasiones se recurre a una visión manifiestamente maniquea para sustentar una posición. Yo soy el bueno, los otros son los malos. Y es muy común en nuestro país y viene sucediendo en los últimos años. El Tribunal Constitucional en la sentencia que comentabas al inicio de la reciente de julio ha quedado en claro lo siguiente. La potestad sancionadora de Contraloría no es que tiene como mandato la Constitución. No, no, no. Es un tema que la ley puede darlo y la ley, como bien se ha señalado, tiene que reconfigurarla. Eso es lo que está haciendo directamente. Le está diciendo en lo que comentaban Orlando, José Luis, con respecto al servicio civil, oye, reconfigura. Si no, no puede haber 2 sanciones. Y todo el mundo cita informes de la OCDE donde dice esto es ineficaz, como lo viene demostrando y se ha señalado acá por mis colegas en este momento. Entonces, primero, el tribunal ha dicho bien claro, y poco se puede decir el tribunal está en el otro bando, ¿no? ¿Verdad? Ha dicho, esto tiene que reconfigurarse. Hay una tarea del legislador muy clara que tiene que hacerse y que creo que se está repensando. 2, esta visión lamentablemente maniquea es la que existe el día de hoy, ¿de acuerdo? Y eso oculta las ineficiencias de muchas entidades, entre ellos Contraloría, por no hablar de otras entidades más también, donde dividen el mundo entre buenos y malos y ellos se sientan en el lado de los buenos. Y esto simplemente no permite que alcancemos lo que queremos como país. Lo que queremos como país es evitar la corrupción, que la administración funcione bien, que la ciudadanía acceda precisamente a lo que el Estado tiene que brindarle en infraestructura, en servicios, etcétera, etcétera, y no se puede, porque perdemos de vista y lo que hacen es algunas entidades tratar ellos de ganar prestigio a costa de, y perjudicando, como estamos viéndolo, ¿verdad?, la actuación pública y también al ciudadano. Ese es el gran problema que tenemos en el país. Y un tema último, nada más, la mala aplicación de las normas. La mala aplicación de las normas, la mala interpretación, con estas finalidades que no son para las cuales han sido dictadas, generan pues reacciones que hacen que se modifiquen las normas. Ese es un problema muy generalizado también en el Perú. ¿De acuerdo? Las buenas intenciones... ¿Por qué resulta tan fácil interpretarlas de manera no deseada? Porque si atrás está, por parte de algunas entidades o funcionarios, el afán de querer demostrar eficiencia a costa de, en buena cuenta, el fin público de la norma, esto es lo que va a generar reacción. Y la necesidad de modificar. Creo que vamos a tener varios ejemplos que podríamos contar de normas que tienen una buena intención, que son correctas, pero que en su aplicación es nefasta. ¿Por qué razón es nefasto? Uno podría pensar en un error. No, no. Lo que sucede es que quien la aplica está buscando méritos, está buscando exhibirse, está buscando figuretismo en muchos casos. Y eso genera reacciones, obviamente, que hace modificar y que parezca que se retrocede por esa muy mala aplicación e interpretación de la norma en la búsqueda de tener éxitos personales a costa de los intereses públicos. Y también probablemente la moraleja que hemos descubierto en los últimos años, que con normativa no se resuelven los problemas de gestión. Y eso también hay que tenerlo en mente. Porque en el Perú tenemos esta manía de dejar que los problemas se acumulen sin resolverlos en el momento. Una vez que son suficiente masa de problemas, se dicta una nueva norma que reemplaza la anterior norma, pero es de última generación, y que tampoco va a funcionar. Y seguimos dándole vueltas a la misma rueda. José Luis, en vez de rendir cuentas y mostrar resultados, la Contraloría presenta hallazgos o número de sancionados, como bien dicen aquí. Todos los años reporta unas 3.000 obras paralizadas, que es la punta del iceberg. Y este año comenzó a reportar unas 125.000 obras abandonadas, que es el iceberg. Además, el 2023, como varios años anteriores, reportó, como de costumbre, una pérdida de unos 24.000 millones de soles por corrupción e inconducta funcional a nivel nacional, que en realidad es algo que difícil de entender cómo se calcula y es una extrapolación bien simplista. Cada año entonces básicamente repite las cifras. Así que la pregunta es, ¿para qué sirve la Contraloría? Esa es una buena pregunta, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es que un organismo como la Contraloría presente este indicador de corrupción e inconducta funcional como su indicador estrella, como un logro, como un indicador clave. Sí. Y diga pues que la corrupción le cuesta al país del 2 al 3% de su PBI. Y eso no ha cambiado, porque eso se puede ver en la memoria en los últimos 5, 7, 8 años. Sí. Entonces ahí hay un problema. Porque claro, si yo soy una entidad estatal, quiero mostrar mis logros. Y mis logros no es que la corrupción haya crecido o se haya estacionado. Si yo trabajo en Ocitran, quiero mostrar la inversión que ha habido en el sector transporte. Si trabajo en Ociptel, quiero mostrar cómo se ha ampliado la cobertura de la fibra óptica en el país. Pero si trabajo en la Contraloría, yo lo que debería demostrar es la mejora en la productividad de las entidades estatales a las cuales vigilo. Son más de 2.000 entidades estatales que la Contraloría en este momento trabaja. Pero no muestra esos indicadores, ¿no? Indicadores de productividad, indicadores de menor hallazgo, por último, indicadores de menor corrupción, en términos positivos, no en términos negativos. Entonces, ese es un problema grande, ¿no? Hay otros informes que produce la Contraloría en el tema de las adendas, de las APPs, por ejemplo, ¿no? Que trata de decir por qué se producen, ¿no? Y le ve el lado malo a las adendas. No todas las adendas son malas. Las adendas en las APPs, en contratos que tienen 25 y 30 años, siempre se van a presentar. Hay que atacar las que están mal hechas, sí, pero lo que tiene que hacer la Contraloría es dejar que los funcionarios, con sus criterios técnicos, tomen la mejor decisión posible en términos de eficacia y eficiencia, ¿no es cierto? Y evidentemente la Contraloría solo le queda verificar la legalidad, el sustento, si se han basado en la ley o no se han basado en la ley. Ese es su trabajo, no coleccionar hallazgos y coleccionar valores monetarios de la corrupción. Tiene que cambiar esa visión para que el funcionario público pueda hacer su labor en beneficio de la sociedad, ¿no? ¿Qué agregarías a esto, Jorge? Creo que lo principal ha estado, el gran problema ha sido con esta Contraloría basado en lo punitivo, basado en las observaciones, como sinónimo de, en una cuenta, buena gestión. Y eso ha sido nefasto que lo estamos experimentando durante años en la ineficiencia en la gestión pública, el desaliento del funcionario, y todo esto repercute finalmente sobre el ciudadano. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde tiene que cambiar, y por lo que sabemos, pareciera que la sentencia del tribunal está, de alguna manera también, ¿verdad?, facilitando esta posibilidad de que pueda haber este cambio. Tiene que haber un tema cultural en Contraloría, un cambio normativo aprobado por el Congreso, una definición, que es lo que comentaba Orlando, entre lo disciplinario y Contraloría, pero un cambio que sirva para que el Estado pueda funcionar. Y en este momento uno de los principales factores para que no funcione la gestión pública es Contraloría. Bien fuerte lo que dices. Orlando, el Contralor Aguilar declaró en el Congreso antes de su elección que cambiará el enfoque de la Contraloría para que acompañe a los funcionarios y no los espante. Da gusto escuchar eso, ¿no? Agregó que hay que fiscalizar con mesura en procesos no orientados exclusivamente al mayor número de sanciones posibles tras las auditorías. Y añadió por último que si el control concurrente no funciona, como parece que está ocurriendo ahora, habrá que pensar en rediseñarlo o cambiarlo, pues, ¿no? ¿Tú crees posible rediseñar el control concurrente? ¿Cómo se podría hacer eso? El control concurrente lo inventaron en la época de Schack básicamente para poder gastar un poquito más en servicios de control que acompañen, decían ellos. Pero yo siempre noto un problema en Contraloría. En Contraloría hacen las cosas de manera institucionalizada. El control concurrente saca una cantidad de resultados, pero eso se tiene que conectar con todos los servicios de control posterior que se haga. Yo lo he visto, por ejemplo, en algunas cosas profesionales y también académicas que he tenido de mega infraestructuras. Ellos sacan control concurrente y esa información que es valiosa de cómo se ha avanzado ese proyecto, luego no lo utilizan en su servicio de control posterior. Entonces, hay un primer tema importante. Ellos tienen que hacer una reingeniería de lo que implica el servicio de control. A mi modo de ver, creo que las buenas intenciones
del actual Contralor van a chocar con un problema de informalidad interna que tiene la Contraloría. Pero hay un segundo asunto, y eso sí creo que es algo que varios administrativistas peruanos lo estamos ya hablando desde hace tiempo. La Contraloría debería tener una sala especializada dentro del tribunal para analizar jurídicamente los informes de auditoría que emite. Eso tiene que ser controlado por recurso administrativo. O sea, no debe basarse solamente en la mera revisión de oficio del vicecontralor. Todos los informes deberían someterse a un control jurídico y técnico hecha por abogados, economistas, como lo haría cualquier administración pública. Dentro de la misma Dentro de la Contraloría. misma Contraloría, y eso abra un contencioso ¿Eso no administrativo. se parece a una figura de juez y parte? Es que la administración pública es juez y parte en los recursos. Eso no es algo raro en nuestro Me derecho. suena raro, pero bueno. Pero es así. Entonces, pero eso abre el tema de la acción judicial. Eso abre el tema para que los jueces fiscalicen. La Contraloría ahora es incontrolable. Entonces, mientras no exista ese lado externo que la modere, que la module, el Contralor va a tener muy buenas intenciones, pero va a chocar contra todo ese marasmo y ese fenómeno interno que tiene, ¿no? Entonces, yo recomendaría básicamente esas cosas, pero además también hay un tema de personas. El problema de Contraloría es personas. Como todo problema en el mundo, lo primero que tiene que resolver él es el tema interno de la falta de subespecialidad de las personas que auditan. Lo notas cuando van al mundo militar, al mundo de las inversiones, al mundo local, al mundo urbanístico local. Ellos no conocen porque no han pasado tiempo viendo qué tiene que hacer la persona que es auditada. Cómo maneja el funcionario su cultura interna, su mística interna, la mística pública que tenga. No lo tienen porque los mueven, los rotan todo el tiempo, están por aquí y por allá en todo el territorio nacional. Y eso no es correcto en las Contralorías. Ellos tienen que mirar cómo funciona el Tribunal de Cuentas español, cómo funciona la Contraloría colombiana, de que manejan equipos que están cimentados por departamentos, los mantienen en una actividad hasta que aprenden en 5 años y auditan. Pero mientras no pase eso, vamos a seguir hablando de lo mismo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Querías agregar algo, Muy Jorge? puntual, complementando simplemente lo que ha dicho Orlando. Es decir, el problema de los informes de control ya no solo es que parecieran que algunos auditores buscan el trofeo, tener en su casa algún trofeo que exhibir a alguien denunciado, de acuerdo, ¿no?, etcétera, sino que además se publican en la web. No obstante, que uno los puede cuestionar, se publican, con lo cual ya la difusión de lo que puede estar está ahí presente. Entonces, uno tiene que pensar, si hace un momento hemos comentado, todos sabemos, hay normas que limitan para evitar excesos de Contraloría, indiscrecionalidad y que no deben superponerse a la gestión pública. Hay temas que tienen que entonces que colocarse ahí para controlarlo. Por un lado, lo que comentaba Orlando, tendría que haber una instancia interna de Contraloría donde alguien afectado pueda acudir para cuestionar, ya no que le quiera responsabilizar, sino la calidad del informe de control. Algo más, ¿tiene responsabilidad los auditores? Posterior. Sí, pero no la tiene. En la práctica, a un funcionario público Solo hay un cualquiera caso. pudiera denunciarlo. No hay responsabilidad alguna. Sin embargo, lo que tú comentabas finalmente en esta parte, Gonzalo, es, tenemos conocimiento, lo que tú has señalado, que en la nueva gestión están repensando, reflexionando. Esa de acuerdo, es la ¿no? pregunta que Así te es. quería hacer exactamente. ¿Crees conveniente una reestructuración de la Contraloría? Yo creo que en varios aspectos, en la redefinición de su rol, en la redefinición de lo que son sus indicadores, en la redefinición de su organización, ¿de acuerdo? ¿No? En varios temas. Creo que tienen ese propósito, ¿de acuerdo? Y me parece que tanto el hecho que hay una nueva gestión, el hecho que hayan tomado nota de las preocupaciones, los gremios empresariales, ¿de acuerdo? ¿No? Etcétera, etcétera, llevan a entender los artículos y todos los comentarios que bien se ha señalado, ¿de acuerdo? ¿No? A entender que eso tiene que cambiar. Y creo que ha tomado nota en buena cuenta la nueva gestión. Y la sentencia del tribunal es propicia además para efectos de hacerle notar al Contralor y además al Poder Legislativo y a los poderes del Estado que Contraloría no puede estar basada en sanciones. Ese no es el indicador de eficiencia. Así no se colabora contra la corrupción, como es muy fácil decirlo, ¿verdad? El maniqueísmo que hablábamos. Yo sanciono, hago más anticorrupción. Cuando cada año el Contralor dice que la corrupción sigue igual o empeora. Lo que es más, hay indicadores que el Consejo Privado de Competitividad en el año 2022 indicó, este año respecto al anterior se han hecho más informes de control, 60% más, y la corrupción sigue igual. Entonces, ¿en dónde está? Y eso tiene que cambiar, y creo que es muy importante lo que se puede hacer, más aún promovido por la propia Contraloría, para evitar el maniqueísmo que ha habido anteriormente. Si no estás de acuerdo conmigo es porque eres corrupto, desde la propia Contraloría y los poderes del Estado, en base a la sentencia del tribunal, de cambiar.
Y esto, como ha comentado Orlando, como ha comentado José Luis, requiere no solamente legislativo, requiere un plano también interno, en buena cuenta, de organización, de objetivos, de metas, y de alguna manera la cultura que hasta ahora ha venido funcionando, que mientras más observaciones, mientras más sancionados, mejor. Eso tiene que cambiar. Bueno, José Luis, una pregunta, a ver, que tu formación de ingeniero estoy seguro que lo vas a enfocar de una manera terrenal. Creo que lo que nos ha pasado en el Perú es que por democratizar al país, que es algo que todos deseamos, se impulsó una descentralización prematura, cuando no teníamos en sitio una burocracia calificada, experimentada, meritocrática, capaz de manejar semejante cambio de asignación de recursos. Resulta ahora que los gobiernos subnacionales no tienen calificación, no pueden gestionar el gasto, sin embargo reciben 2/3 del presupuesto para obras. El resultado, miles de obras abandonadas, miles de millones gastados, casi tanto como lo que hubiéramos necesitado para cerrar las brechas, pero la aguja no se ha movido nada. ¿Qué rol puede jugar la Contraloría? Porque la Contraloría no llega a los gobiernos locales donde está la masa de dinero incontrolada. No llega. ¿Cómo ves esto? Bueno, parte es lo que ha dicho el doctor Orlando, ¿no? La Contraloría debe cambiar su enfoque, ¿no? Debes dejar de proponer la cultura del miedo, tiene que dejar de ser el cuco de los funcionarios públicos y tiene que ser más proactiva. Y dentro de la proactividad significa visitar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales y hacerles ver cómo se hace un buen trabajo, por ejemplo, de inversión pública, ¿no? Porque la mayoría de obras que se paralizan es porque... o se abandona. O que se abandona es porque los estudios de preinversión están mal hechos. No, también porque se gastó el presupuesto y no se avanzó la obra y ya hay que ordeñar la siguiente. ¿Y por qué pasa eso? Porque los profesionales competentes se vienen a Lima y no están en los gobiernos subnacionales y en los gobiernos locales necesariamente. Entonces, si partes de un estudio mal hecho, las obras tienen problemas y no terminan. Entonces, indicadores relacionados con el éxito de la Contraloría tienen que ver con menores obras paralizadas, menos obras paralizadas. Eso es lo que tiene que mostrar la Contraloría, no más obras paralizadas, no más funcionarios castigados. De hecho, digamos que estas 2.800 entidades que fiscaliza la Contraloría tienen que estar envueltas en el concepto de productividad, ¿no? Yo creo que el giro que tiene que hacer la Contraloría es mirar productividad, indicadores de productividad. Por ahí creo que va la cosa. Y con eso vas a tener menos obras paralizadas y vas a tener mejores decisiones de los funcionarios públicos, ¿no? Orlando, ¿cómo ves este tema de la posible reestructuración? ¿Cómo te imaginarías eso? Una gran Contraloría, una Contraloría nueva. Sí. Yo creo que partiría por las personas, ¿no? Yo haría concursos de mérito mucho más estrictos, mucho más profesionalizados, donde se busque por lo menos 3 carreras fundamentales que necesita la Contraloría. Ingenieros de primer nivel, para crear un cuerpo de ingenieros de auditoría importantísimo, que vea daños en las ejecuciones de los contratos y sea severísimo cuando se afronte un contratista que sea malo. Hay que descartar todo el mal contratista, el mal empresario tiene que salir de este país, que tanto daño nos ha causado también. Luego, yo me metería a buscar abogados de derecho público que sepan trabajar el tema de responsabilidades, porque hay un asunto de formación que ellos no tienen, que es la teoría de los daños. La teoría de los daños es un asunto central que tienes que meterle en la cabeza jurídica a un abogado para que sepa afrontar cómo se revisa la lesión en patrimonio público. Porque el patrimonio público es muy diverso, tiene que ver con fondos públicos, con bienes públicos, tiene que ver también con infraestructuras en red, o sea, un conjunto de cosas, de categorías que ahora los de auditoría no lo tienen. Y un tercer rubro sería los de administración. Yo siento que la Contraloría ha avanzado en su infraestructura. Hablan de provincias, yo soy provinciano, yo conozco las Contralorías en el norte, que es donde fundamentalmente me he desempeñado, y hay oficinas gigantescas en Chiclayo, Piura y Trujillo. Son las 3 grandes ciudades, que serían la segunda, tercera ciudades del país, y todos los casos de corrupción municipal enormes que han habido en esas ciudades han pasado desapercibidos para la Contraloría. Los que han descubierto los asuntos han sido la prensa local, han sido colectivos de ciudadanos que se han enfrentado a esas autoridades para poder buscar que la ciudad renazca, ¿no? Entonces tú dices,
Entonces tú dices, si la Contraloría tiene expansión en infraestructura y servicios, el problema es de personas. O sea, no están haciendo su trabajo fino de mirar qué está pasando, porque hay una obra paralizada de saneamiento en tal ciudad, está paralizado el aeropuerto, el segundo aeropuerto del norte, y claro, como vivimos en un país ultracentralista como este, que claramente se ocupa y se mira el ombligo interno, tenemos luego serios problemas porque revientan los temas sociales cuando no debería hacerse eso, debería ser más previsible el asunto. Entonces, acá el asunto de la Contraloría tiene que ser visto también por el propio Consejo de Ministros. Es necesario que se sienten con el Contralor actual a mirar qué hacer internamente para reformar, sin meterse en su autonomía, pero sí dándole algunas cuestiones. Y finalmente quiero dar un indicador final, dándole la vuelta a lo que ustedes habían señalado sobre la eficiencia de la Contraloría. ¿Ustedes se han preguntado cuántos informes de auditoría han servido para condenar personas en el mundo penal? Yo me he puesto a hacer un análisis de jurisdicción penal sobre eso. Solo hay 2 informes en la historia que han servido para eso. 2 informes. O sea, el resto de informes han sido descartados por los jueces penales. No han servido para condenar responsabilidad penal de funcionarios. O sea, ¿por qué hay este divorcio entre lo penal y porque lo...? no les sirve a los penalistas. A los penalistas necesitan que ese informe pase el filtro de la contradicción, la libertad probatoria y la consistencia. Cuando llegue el informe a Fiscalía pasará, porque los fiscales también no hacen un trabajo fino del tema. Pero cuando llega un juez penal, eso no lo toman en cuenta y terminan condenando a personas, descartándolos por diversos asuntos. Entonces, dejémonos de cosas. La Contraloría está en una grave crisis, porque si todos sus informes han servido para eso, solo para eso, han gastado millones de soles en nada. Así de claro. Gran realismo. A ver, Sí, Jorge. un tema complementario justamente a lo de Orlando, y es que desde la década del 90 se sabe, y también ahora, que uno de los grandes problemas, además de capacitación, de calidad, es que el auditor promedio no ha hecho gestión pública. Entonces, ponerse en una situación de francotirador es muy fácil. Cuando uno hace gestión pública, sabe que tiene que priorizar los intereses de la colectividad, los intereses generales. Lo que criticaba hace un momento, el tema, oye, no privilegiar el formalismo. Y sin embargo, aquello es objeto de, no, la literalidad que tú señalabas, no, cuestionado. No, hay que sancionarlo. Y claro, el que no ha hecho gestión no sabe. Y es uno de los temas que requiere para ser auditor. De lo contrario, no tiene, voy a decir, empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del que tiene que decidir con el tema, ya no solamente discrecionalidad, sino con el rol de cumplir, y no como viene sucediendo ahora, que prefiere, dice, bueno, mejor no cumplo porque si hago algo, soy responsable, si no hago nada, no me pasa nada. Entonces, hay un problema también ahí de formación, de experiencia. Eso lamentablemente se observa desde hace más de 20 años, es una grave carencia de la falta de experiencia en gestión pública, precisamente de, ¿verdad?, Contraloría, los auditores. ¿Quién responde por los costos que, digamos, que le ha generado el Estado estas decisiones de la Contraloría por la defensa de los funcionarios públicos? Ahora que ha salido la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Ese es un tema. ¿Cómo van a quedar los procedimientos ahora administrativos y judiciales que están en curso? Una pregunta para abogados. Sí, pero son preguntas que uno se hace detrás de la sentencia, ¿no?, actual. Esos costos son bien importantes. De hecho, tú comentabas que Proinversión ha tenido que cortar el límite de ayuda a los funcionarios que están siendo procesados para el pago de los abogados, porque son tantos, ¿no? Son tantos que el presupuesto revienta. Ahora les pediría a cada uno en un minuto, por favor, que digan sus palabras finales sobre lo conversado. José Luis. Simplemente decir que la ley de servicios civiles básica tiene que, no sé si este gobierno o el próximo tiene que impulsarla, porque efectivamente eso hace que los funcionarios públicos tomen decisiones en pro del bienestar de la población y no en términos de la cultura del miedo a la Contraloría. Entonces, eso es clave, porque si eso no funciona, y la Contraloría puede cambiar, pero el funcionario público no va a cambiar si no tiene carrera pública. Entonces estamos mirando un paso más atrás, ¿no? Y segundo, los indicadores de la Contraloría tienen que cambiar, ¿no? Eso creo que hemos estado todos de acuerdo y eso es... Y no debe ser el número de sanciones. Ni hablar. Ni el número de obras que han logrado paralizar. Que han logrado paralizar. Claro, esa es la parte que no vemos en la noticia. Exactamente. Orlando, por favor. Sí, yo creo en una Contraloría que asuma la necesidad de cambiar desde las personas.
Creo que haría un gran gesto el actual Contralor si lanza un concurso de mérito importante, bien llevado, en donde se asimile un nuevo grupo de jóvenes que puedan ingresar a la Contraloría de las 3 grandes carreras que he señalado, que cree un cuerpo de ingenieros interno, por favor, se necesita eso con suma urgencia para controlar los contratos administrativos y los bienes públicos, que además empiece a descartar esta visión de diagnóstico que tenía el antiguo Contralor, esa visión de tratar de atacar directamente a la función pública como si fuera un enemigo de la Contraloría, cuando realmente la función pública provee de datos y tiene que ser de alguna manera un partner alrededor de lo que hace el auditor. Finalmente, yo sí creo también que necesitamos fortalecer la Contraloría. Una Contraloría como está ahora nos ha creado muchísimos problemas. Y esos problemas se ven sobre todo en las ciudades fuera de Lima. Cuando uno sale de Lima, empieza a ver que el desarrollo se ha detenido. Y no es por culpa de la economía, porque la economía sigue funcionando en esas ciudades. El problema ha sido una mezcla entre mala burocracia local, mala burocracia regional, evidentemente una burocracia estatal apartada de lo que necesita el ciudadano de a pie, pero además también porque la Contraloría no ha hecho su trabajo de investigación, de aplicación y sobre todo la pulcritud de crear un informe de auditoría que sirva para condenar. Si tú no haces un informe de auditoría que sirva para impulsar una condena penal, mejor no lo hagas. Y déjalo ahí y entrega la información que puedas a los fiscales para que hagan su trabajo y tú en la responsabilidad sancionadora hazlo de manera equilibrada. Entonces, en suma, Contraloría con equilibrio. Eso es lo que necesitamos en el mundo actual. Muy bueno. Jorge. Gracias. Creo que la sentencia del tribunal promueve, genera las condiciones para que haya un cambio en Contraloría. Un cambio en Contraloría en los aspectos que hemos dicho, tanto su objeto, sus alcances, repensar una serie de temas, reorganizar Contraloría también para que pueda cumplir su rol. Y su rol no es más sancionados, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, más observaciones y que finalmente perjudiquen a toda la ciudadanía, ¿verdad?, afectando la calidad de vida de todos nosotros y afectando en todos los ámbitos en que pueda haber administración pública. Por lo tanto, creo que es importante resaltarlo, lo que se señala en la sentencia, la importancia y este recuento que hemos hecho en colectivo acerca de cuán, digamos, los efectos nocivos que ha podido tener una mala orientación de Contraloría en los últimos años, de tomar en cuenta como sinónimo de resultado la cantidad de sancionados, observaciones, etcétera, etcétera. Ahora es la oportunidad de cambio y creo que la nueva gestión, como se ha comentado, está tomando en cuenta aquello, ¿no? Y vamos a ver las propuestas que se pueda ver y las acogidas, y que podamos superar ese maniqueísmo tan fácil de buenos contra malos, o en todo caso, quien quiera modificar lo malo es que está con la corrupción. Eso no es así. Muchas gracias, Nadine Gonzalo. No, gracias a ustedes, José Muchas Luis, gracias. Jorge, Orlando. Ha sido muy importante e interesante conversar con ustedes. Para terminar, yo diría que la Contraloría justamente tiene esta posibilidad, este rol que podría asumir para, en otras palabras, si alguien puede lograr que el país abandone el modo saqueo en que estamos metidos, saqueo del Estado quiero decir, es la Contraloría. Si alguien puede ayudar o apuntalar que salgamos del reino de la mediocridad donde estamos metidos y pasemos al gobierno de la meritocracia, es la Contraloría. Juega un gran rol y espero que esté a la altura del reto en esta nueva administración de la Contraloría. Muy buenas noches.